Hola a todos, soy Benjamín Barrientos del taller de los dos relojes y en este video vamos a ver funciones trigonométricas, cómo acordarnos de ellas, cómo calcular ángulos conocidos y al final vamos a ver ciertos ejercicios de controles anteriores. Entonces, recordemos de dónde sale esta noción de funciones trigonométricas. ¿Sí? Entonces siempre hay que tener en mente la circunferencia de radio R igual 1. Y nos definen estas cosas nuevas que son el seno y el coseno, que corresponde, en el caso del seno, a la proyección en el eje Y que induce el ángulo θ con la circunferencia. Entonces, ¿qué es eso? Si yo tengo un ángulo θ, ese ángulo θ induce este punto en la circunferencia de radio 1. ¿Y qué es el seno? Es la proyección de ese punto en el eje Y. Entonces, este punto es el seno. Y a la vez, toda esta distancia es el seno. ¿Qué es el coseno? Lo mismo, pero ahora proyectamos ese punto en el eje X. Entonces, es este punto. Con esta noción ya podemos calcular, de hecho, fácilmente lo que serían seno y cosenos para distintos ángulos. Entonces, por ejemplo, coseno de 0, el ángulo igual 0, ¿qué induce? Induce este punto en la circunferencia. Y ese punto en la circunferencia, proyectado en el eje X, es el mismo punto. Y ese tiene distancia igual 1. Entonces esto es 1. Y a la vez ese ángulo proyectado en el eje Y es 0. Sí, vamos a dar esto con otro color. Ahora, si tengo 90 grados, ¿qué serían en caso más matemático? Pi medios. ¿Qué, ¿Qué punto induce el ángulo 90 grados? Induce, bueno, todo esto, que sería exactamente este punto. Y este punto, proyectado en el eje X, es 0. Y la proyección de este punto en el eje Y es el mismo punto. Entonces, esto es, acordarse que estamos en una circunferencia unitaria, es 1. Otro ángulo conocido es ya cuando nos saltamos de 90 grados a 180 grados, que sería pi. En la circunferencia eso induce este punto. Y ese punto proyectado en el eje X es menos 1. Acuérdense que estamos en la circunferencia unitaria, con centro en 0. Y nuevamente, al igual que el caso del ángulo 0, esto no proyecta distancia en el eje Y. Entonces esto es 0. Para finalizar, calculemos el de 270 grados. ¿Sí? Entonces, este ángulo induce este punto en la circunferencia y ese punto proyecta una distancia del eje X de 0. Porque yo estoy acá, esto proyecta una distancia 0 con respecto a ese punto. Entonces 0, pero en el eje Y proyecta una distancia de menos 1. ¿Sí? Porque está en el eje, la parte negativa del eje Y. Ya, si se dieron cuenta, de solo esta definición calculamos ya cuánto dan en todos estos ángulos. Otra cosa que hay que tener en mente es que todo esto ya se define con la circunferencia unitaria. Siempre hay que tener la circunferencia de radio 1 en mente. Y este punto, en coordenadas cartesianas, sería seno de teta, coseno, no, al revés. Coseno de teta, seno de teta. ¿Sí? Es este punto de acá. Y ese punto vive en la circunferencia unitaria. ¿Qué nos dice eso? Que cumple la ecuación de una circunferencia. Entonces, ¿qué tiene que cumplir coseno de teta y seno de teta para todo teta? Tienen que cumplir la relación bien importante que es coseno cuadrado de teta
más seno cuadrado de teta igual 1 para todo teta. Eso es una identidad fundamental de la trigonometría. Claramente hay muchos ángulos que les podemos calcular seno y coseno, pero para los ejercicios hay que aprenderse los más utilizados, que es 0, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados, que en nuestro caso serían 0, pi sextos, pi cuartos, pi tercios y pi medios. ¿Sí? Siempre hay que acordarse de que 2pi son 360 grados, y con eso, mediante una relación lineal, podemos calcular cuánto es, por ejemplo, 30 grados. ¿Sí? Con regla de 3 se calcula. Entonces, ¿cómo nos aprendemos estos ángulos? No es para nada difícil, simplemente hay que rellenar una tabla. Entonces, el seno, queremos calcular el seno y coseno de 0, 30, 45, 60 y 90. Llenamos esta tabla así. Partimos con, rellenamos con 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Esta vez al revés. Le sacamos raíz, 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 raíz a todo. Y dividimos por 2. Ya, con esto ya podemos ver cuánto vale el seno de 0. Es raíz de 0, que es 0 partido 2. Entonces 0. Para 30 grados es raíz de 1, que es 1 partido 2. Entonces esto es un medio. Esto es raíz de 2 partido 2, no se puede simplificar. Lo mismo para raíz de 3 partido 2. Pero raíz de 4 es 2. Entonces esto es 1. Sí, y hacemos el mismo procedimiento acá. Y este es... ya. Y ahora, para saber la tangente, simplemente dividimos estos términos aquí. Entonces, por ejemplo, la tangente de 0 es seno de 0 partido coseno de 0. Es 0 partido 1, que es 0. La tangente de 30 grados es un medio partido raíz de 3 partido 2. Que eso es 1 partido en raíz de 3. Ahora, la tangente de 45 grados es fácil de calcular. ¿Por qué? Porque el seno y coseno en ese valor, en ese ángulo, tienen el mismo valor. Entonces al dividirlo nos da 1. Para el seno y coseno de, o sea, para la tangente de 60 grados, dividimos el seno y coseno en 60 grados. Que es raíz de 3 partido 2 partido un medio. Y es raíz de 3. Y finalmente para 90 grados, nos damos que al dividir por 0, nos da o sea, el coseno vale 0 y tenemos una división por 0. Entonces esto está indefinido. La tangente de 90 grados no existe. Ya, sabemos senos y cosenos y luego tangentes de muchos ángulos, pero podemos saber aún más. ¿Cómo? Eh, ¿Cómo podemos saber? Es una propiedad bien importante que cumple el seno y coseno, que es la suma dentro de un seno o un coseno, o también la resta. Entonces, esta propiedad es una demostración, pero es bueno aprendérsela. Es bueno aprenderse la propiedad. Y bueno, la mnemotecnia de esto es, si yo tengo el seno de una suma, el seno se compone,
comporta más simétricamente y más armoniosamente. Entonces el seno va a ser seno coseno. Si hay un más, me va a volver el más y después seno coseno. Entonces esto va a ser seno de un ángulo, coseno de un ángulo, me vuelve el mismo más, seno del ángulo, coseno del mismo ángulo. ¿Qué relleno acá? Bueno, primero relleno alfa y beta. ¿Qué relleno después? Bueno, no puede ser seno del mismo ángulo. Entonces relleno el que me falta. Entonces, seno de beta y alfa. ¿Qué pasa si ahora me dan un menos acá? Bueno, el seno y coseno, o sea, el seno es armonioso. Entonces la fórmula va a ser igual, pero simplemente aquí va a haber un menos. Entonces esto se anota como un más, menos, más, menos. Y esta es la fórmula de la suma y resta para el seno. Para el coseno, hago primero la suma. El coseno es más obstinado. Entonces si yo le paso algo, le digo coseno, me va a decir coseno, coseno. Si me pasa un más, me va a volver un menos. Y luego va a ser seno, seno. Entonces, coseno, ¿cuánto es alfa? Es el coseno de alfa más beta. Coseno, coseno. Te paso un más, tú me vuelves un menos, después seno, seno. ¿Qué relleno? Los ángulos, alfa, beta y alfa y beta. ¿Qué pasa si ahora me pasan un menos? Bueno, va a ser lo mismo, solo que el coseno va a volver algo distinto, entonces si aquí hay un menos, esto tiene que ser un más. ¿Cómo anotamos eso? Bueno, más menos, y aquí vamos a anotar menos más, para indicar que es el signo distinto. Entonces aquí tenemos la suma y resta de cosenos. El coseno, digo, el coseno de la suma, el coseno de la resta, el seno de la suma y el seno de la resta. Y con esto podemos calcular senos y cosenos de distintos ángulos. Por ejemplo, 135 grados, que en nuestro caso serían 3 cuartos pi. ¿Cómo desarrollamos esto? Bueno, solamente hay que notar que esto se puede escribir de una forma bien sencilla, que es pi medios más pi cuartos. ¿Qué hago acá? Desarrollo nomás. Yo sé cuánto vale el seno de la suma. Entonces esto es seno de pi medios, coseno de pi cuartos, más seno de pi cuartos, coseno de pi medios. ¿Por qué es útil esta descomposición? Porque todos estos ángulos ya los habíamos calculado. Pi medios de pi cuartos. Entonces acuérdense que coseno de pi medios es proyectar la circunferencia con ángulo pi medios acá en x. Eso proyecta en cero. Entonces todo esto es cero. Y por luego todo este término es cero. Y seno de pi medios es 1. Esto me queda coseno de pi cuartos nomás. Y coseno de pi cuartos, yo sé que pi cuartos es 45 grados. Entonces me voy a mi tablita, ubico el coseno, y luego coseno de pi cuartos es raíz de 2 partido. ¿Sí? Entonces el seno de 3 pi cuartos es raíz de 2 partido 2, que lo sacamos con todas estas propiedades y ángulos que ya habíamos deducido. También nos definen otras funciones, que serían las cofunciones. ¿Cómo me acuerdo de estas? Y esto se acuerda con otra mnemotecnia,
que es básicamente una tabla bien parecida a la anterior. Y se trata del método Coca-Coca-Hip-Hip, donde CO significa cateto opuesto, CA significa cateto adyacente, HIP significa hipotenusa. Esto es, ¿cómo se rellena? No dice Ca, Hip, Hip, y ahora falta al revés, igual que la tabla anterior. Co, Ca, Hip, Hip. Y ahora uno ya rellena con seno, coseno, tangente, las tres primeras funciones que uno se aprende en trigonometría, y después vienen las cofunciones. Cotangente, viene secante y cosecante. De aquí es fácil ver que la secante se define como hipotenusa partido cateto adyacente. Esto es hipotenusa partido cateto adyacente. Y esto es 1 partido cateto adyacente partido hipotenusa. Pero ¿qué es cateto adyacente partido hipotenusa? Busco mi tablita. Cateto adyacente partido hipotenusa es coseno. Esto es 1 partido coseno. Lo mismo para el resto. Cosecante. Miro. Cosecante es hipotenusa partido cateto opuesto. ¿Dónde encuentro hipotenusa y partido cateto opuesto? Acá. Entonces, cosecante es 1 partido en seno. Y cotangente es 1 partido tangente. Con eso ya estamos listos. Con eso ya podemos resolver millones de cosas. Podemos calcular cosecante de distintos ángulos, ya que conocemos el seno, coseno y tangente de muchísimos ángulos. Ahora vamos a resolver ejercicios. Primero es mostrar la siguiente identidad. Entonces, es una identidad, hay que demostrar que siempre es verdadera, sin importar el valor de alfa. Entonces vamos a agarrar nuestro término. Y simplemente vamos a desarrollar el lado que tiene más información. Que, bueno, agarré el término que tiene más información por desarrollar y lo vamos a exprimir hasta llegar a 1. Ya. Entonces, cosecante a la cuarta, que es, bueno, yo vuelvo a mi tablita. Cosecante es 1 partido seno. Entonces aquí tengo 1 partido seno de alfa a la cuarta. Menos cotangente. La cotangente era 1 partido tangente. 1 partido tangente. Y está a la cuarta. Menos 2. De nuevo cotangente. Entonces esto es 1 partido tangente. Pero está al cuadrado. Sigamos desarrollando en las funciones más básicas que son el seno y el coseno. Entonces esto es seno a la cuarta menos la tangente la podemos escribir como seno partido coseno, y como tengo la tangente en el denominador, el coseno va a subir al numerador, a la cuarta, acuérdense. Y hago lo mismo para acá. Y si se fijan, tengo aquí el mismo denominador. Podría sumar esto al tiro, pero lo voy a sumar con esto ya multiplicando por el mismo, para hacer el mismo denominador. Entonces voy a sumar estas fracciones, me va a quedar 1 menos
coseno a la cuarta, menos 2 seno cuadrado, coseno cuadrado. Eso partido en seno a la cuarta. Ya, entonces, ¿cuál sigue siendo el término que tiene más información? Está relacionado con el que tiene el factor más grande, porque de él podemos concluir más cosas. Este de acá. Ese término de ahí, si se fijan, está acompañado con un 1. Y tengo 1 menos algo al cuadrado, donde algo al cuadrado es coseno cuadrado. Entonces, hay que tener el ojo bien agudo en estas cosas. Esto se puede escribir con una suma por su diferencia. Sí, a la cuarta. Ya, ya. Y aquí hay que tener de nuevo el ojo bien agudo a ver qué significa cada de estos términos. Este término no significa nada en particular, pero este sí. Este, si se acuerdan, uno tenía seno al cuadrado de alfa más coseno cuadrado igual 1, para todo alfa. Entonces, este término de acá significa de esta cantidad pasar el coseno cuadrado restando. Entonces, ahí me va a quedar un seno cuadrado. Entonces, todo ese término es seno cuadrado por este término de acá, que vamos a pasarlo al tiro, multiplicando. Y con esto ya estamos más o menos listos. ¿Por qué? Porque aquí tengo 2 veces un término y aquí tengo ese término. Entonces me va a quedar menos 1 veces ese término. Y eso lo podemos factorizar de nuevo por seno cuadrado. Y eso nuevamente, por lo que dijimos recién, era seno cuadrado. Esto me da seno cuadrado, seno cuadrado. Y no está mal escribir un paso más. Seno a la cuarta. 1 partido seno a la cuarta, que es 1. Entonces llegamos al lado derecho. Repasemos un poco. ¿Qué hicimos acá? Lo primero que nada, era para partir el ejercicio, había que saberse las definiciones de estas cofunciones. Con eso ya uno podría llegar a estos términos de acá. Y luego es notar una suma por su diferencia, acompañado de esta identidad fundamental. ¿Sí? Darse cuenta entre lo que más capturó este ejercicio es saber la definición de las cofunciones y esta identidad fundamental. Entonces, con eso uno ya desarrolla nomás, factoriza y llega a lo mismo. Por último, vamos a hacer otro ejercicio que nos dice, para todo x e y en R tales que coseno de x más y igual a 0, se tiene que seno de x más 2y es igual a seno de x. Entonces, demostremos esto. Si tenemos que coseno de x más y es igual a 0,
sea seno de x en R tal es que coseno de x más y es igual a 0. Saquemos la información a lo que nos dicen. Entonces tenemos el coseno de una suma. ¿Cómo era esto? El coseno se comporta un poco más obstinado. Yo le digo coseno, me dice coseno, coseno. Coseno de x, coseno de y. Yo le paso un más y él me vuelve un menos. Y luego tengo que restando ese seno de x por seno de y. Esta información. Eso es lo que nos dice la hipótesis. ¿Sí? Lo desarrollamos. Esto es lo mismo que decir esto. Ya. Con eso en mente, empecemos a desarrollar. Entonces partamos de nuevo del lado que tiene más información, que sería este de acá, porque va a ser difícil llegar a partir de un seno de x, hacerse aparecer un y cualquiera. Entonces hagamos eso. Partamos. Entonces luego seno de x más 2y. ¿Sí? ¿Cómo era esto? Es seno, coseno, más seno del otro ángulo, coseno. Y aquí vamos a hacer una pausa. Vamos a ver qué significa esto. Entonces tengo dos veces un ángulo, pero dos veces algo se puede escribir como eso sumado dos veces. Entonces, tengo coseno de 2i. ¿Cuánto vale? Vale coseno de i más i. Y eso, por la fórmula del coseno, de la suma, me da coseno coseno del mismo ángulo menos seno seno del mismo ángulo. Es simplemente escribir de nuevo la fórmula del coseno de la suma. Y para el seno de 2i, esto es seno de i más i. Y anoto la fórmula del seno de la suma. ¿Cómo es esto? Esto es seno coseno más seno coseno. Pero tengo el mismo ángulo, ¿no? Entonces, esa suma se va a transformar en dos veces un término. Que es esto de acá. Con esto en mente ya podemos seguir. Y esto es seno de x por coseno de 2i. Coseno de 2i vale coseno cuadrado de i menos seno cuadrado de i más seno de 2i, que valía 2 seno de i coseno de i por coseno de x. Sigamos. Sí, ahora paso multiplicando este seno que está acá. Y coseno de x. Ya. Entonces aquí no queda muy claro de dónde sacar más cosas por utilizar, pero no hemos usado nuestra hipótesis,
¿Qué nos decía nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis nos decía esto en general, que seno de x por seno de y es coseno de x por coseno de y. ¿Dónde vemos seno por coseno? O sea, seno por seno o coseno por coseno. Acá. Entonces, copiamos todo esto. He hecho todo esto acá. Y hacemos nuestra hipótesis. Que esto es seno de y omega al cuadrado por seno de x. Ah, pero miren, aquí tengo un término dos veces y aquí tengo menos ese término. Me va a quedar una vez ese término. Y puedo factorizar finalmente por el seno. Y aquí para concluir, hay que ver que haya que acordarse de qué es esto, que es coseno cuadrado más seno cuadrado del mismo ángulo. Y de nuevo uno piensa en la circunferencia unitaria. ¿Se acuerdan? Que es 1. Seno de x entonces, porque eso es 1. Para todo ángulo. Con eso estaríamos listos para el video de hoy día. Entonces lo que rescatamos es de nuevo aprenderse estas mnemotecnias y ejercitar. Acuerden de suscribirse al canal de los dos relojes y que todas las semanas estamos en el Discord de 4 a 8 de la noche. Que estén bien y mucho éxito con su estudio. Saludos.